ámbitos, como es en los préstamos gota a gota y como es el robo de combustible que se mencionó ahí. ¿Qué significa para ustedes este desafío y cómo han determinado que son las organizaciones criminales que están las mismas del narcotráfico incursionando en estos campos? Me refiero yo primero y luego, tal vez es conveniente retomar el planteamiento que se hizo en horas de la mañana. Nosotros hicimos un estudio de varias organizaciones criminales que hemos identificado y que hemos investigado y que nos han permitido conocer su funcionamiento. Eso brindó la posibilidad de establecer que en general en el ámbito de lo costarricense hay una estructura piramidal, hay un liderazgo fuerte, y a partir de él hay grupos o compartimentos que se dedican a ejecutar acciones de distinto tipo. En el caso particular de tráfico de drogas, hay segmentos que se dedican al transporte, otros a la venta, otros a la ejecución de actividades violentas o que implican algún tipo de crueldad, sicariato, manejo de finanzas, etcétera. Muchos de estos grupos se dedican de manera exclusiva al tráfico de drogas porque lo asumen como la actividad profesional y la actividad que les genera más réditos. Sin embargo, agrupaciones de menor fortaleza, fundamentalmente en áreas de provincia y algunas otras en el sector digamos de la gran área metropolitana, que no alcanzan los niveles de las más altas, sí varían un poco el comportamiento criminal, en el sentido de que generalmente se dedican a traficar con drogas, pero no tienen objeción en incursionar en otros ámbitos del comercio ilegal, como se mencionó, por ejemplo, el manejo de combustible, las extorsiones que se manifiestan por el fenómeno del préstamo gota a gota. Los hemos ubicado también por lo menos en relación con algunos tipos de secuestros e incluso con manifestaciones de otra naturaleza. Claro que también hay agrupaciones que se dedican de manera profesional y estructurada, por ejemplo, a la comisión de asaltos e incluso el año pasado en un trabajo conjunto que hicimos con el Ministerio de Seguridad, localizamos agrupaciones que se dedicaban a la trata de personas y al tráfico ilegal de migrantes como componente de interés comercial. Pero es más o menos así en términos muy resumidos, don Hugo, lo que le puedo señalar. No sé si don Michael quiere referirse también al tema. Vamos a jugar aquí con las sillas. Jalo esta. No, fácil. Sí, muy bien. No, un detalle que me parece importante, tenemos que tomar en cuenta que este es un estudio de 5 años, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de algunas tendencias que se hacen en el anterior estudio, en el cual tuve la oportunidad de participar, debemos ser claros que muchos de estos fenómenos han venido evolucionando por la diversificación. Esto se llama resiliencia criminal, es la capacidad de las organizaciones criminales de adaptarse a ese tipo de cambios y poder incursionar en algunas otras actividades que pueden ser muy lucrativas, pero de repente menos visibles. Y esto es un poco lo que se ha venido diversificando en este tema y que pues los números claramente ahí están establecidos. Hay un aumento en esas líneas y en las cuales hay que trabajar. El estudio es una guía justamente para buscar algún otro tipo de estrategias. También vale la pena mencionar, supongo que ustedes me lo preguntarán más adelante, aprovecho para responderles, que la tendencia del 2019 es una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos contra la propiedad, que pues tenemos que cuidar y sostener porque tenemos claro que apenas vamos por el 5º mes del año, pero la idea es trabajar en esa línea para tratar de generar una mejor seguridad para los costarricenses. Don Joel de Cede Hoy. Aprovechando que está ahí don Michael y sí. don Walter, luego de todo este análisis, ¿qué es lo que más le urge al país? En su criterio, ¿qué es lo que le urge al país en materia de seguridad? Vamos a ver, yo tengo que decir, y con ustedes, con la mayoría de los que están acá, he conversado profundamente respecto a las estrategias para mejorar la seguridad del país. La seguridad del país no necesariamente tiene que ver con la seguridad pura y dura, tiene que ver con algún otro tipo de estrategias, como han avanzado otras sociedades para mejorarla. Aquí esto es multifactorial, multicausal, y allí es como debe abordarse. Del estudio, por ejemplo, cuando usted ve el aumento de las denuncias en OIJ de 98.000 a 101.000, usted puede ver ahí delitos que son de muy difícil prevención desde la parte de la seguridad. ¿Cuáles? Los delitos informáticos, como por ejemplo la fuerza pública puede prevenir un delito informático,
cómo la fuerza pública, por ejemplo, puede prevenir un delito contra la función pública, ¿verdad? Esos son otro tipo de estrategias de abordajes que hay que buscar. Lo cierto es que tiene que ser multicausal y multifactorial. Yo le podría hablar un poco del tema de los recursos, ¿verdad? El estudio habla muy específico de los recursos que ocupa OIJ, que ciertamente los necesita y probablemente todos los necesitemos, pero bueno, la tendencia o lo que hemos tratado de hacer, por lo menos desde el Ministerio, es con los recursos que hay, tratar de buscar las estrategias que ustedes ya conocen. El tema de trabajar en equipo con las demás policías, el tema de utilizar estrategias como el megaoperativo, que es basado en el análisis criminal, y eso es lo que hemos tratado de aparejar para tratar de obtener buenos resultados. Listo. Desde el punto de vista policial, nosotros hemos apostado fundamentalmente por el trabajo en equipo, por la cercanía de las entidades que asumimos de alguna manera el tema relacionado con seguridad. Eso significa que hay mayor sinergia, más vinculación y más compartición de datos entre las policías que estamos trabajando este tema, y me refiero en particular a las del Ministerio de Seguridad Pública y a las que tienen que ver con la parte judicial, que es más dedicada a investigar delitos. Incluso nosotros hemos tratado, y me refiero a nosotros, a los que elaboramos en esta área, de que se integren otros actores, por ejemplo el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Justicia, de pronto algunas otras policías que no forman parte del Ministerio de Seguridad Pública, como la de Control Fiscal, e incluso la Dirección de Inteligencia y Seguridad. A nosotros eso nos parece necesario, vital e importante, habida cuenta que Costa Rica es un país pequeño, con recursos escasos, y nosotros tenemos que tomar determinaciones lo más razonables posibles. En el otro flanco de lo no policial, es conveniente, ¿verdad?, y necesario que ya la política total del Estado visualice la posibilidad de hacer mejora social, de mejorar la distribución de las riquezas, de tratar de distribuir de mejor manera o disminuir más bien la brecha de desigualdad, y de apoyar en general para que no haya una situación idónea para que surjan y crezcan delitos, que al final de cuentas es lo que nos preocupa. Una de las situaciones en las que nosotros como OIJ queríamos hacer hincapié es en la parte de los delitos que no provocan violencia y que no son tan mediáticos y no tienen el impacto social que puede tener, por ejemplo, un homicidio violento. A nosotros en este momento nos preocupa de manera fundamental el tema relacionado con corrupción pública, con delitos cibernéticos, con fraudes, que generan mucha intranquilidad, mucha inseguridad y mucha pérdida para el país en términos de totales. Y por ejemplo en corrupción, lo que nosotros analizamos y vemos es realmente poco, pero en este instante el OIJ está trabajando junto con la Fiscalía casos muy complejos, muy difíciles, con los mismos recursos que tenía hace 10 años. Hace unos meses se anunció por parte de Corte Plena que habían dado el aval y el respaldo para crear una sección en el OIJ y para fortalecer al Ministerio Público en temas de corrupción. El resultado final, luego de 2 meses de análisis, es terrible. No le dieron nada a la Fiscalía, ya hay un dictamen en ese sentido, y al organismo de investigación judicial tampoco. ¿Por qué razón? Porque este es un delito que no tiene el impacto ni queda tan plasmado en las conciencias de las personas, y porque probablemente nosotros olvidamos las tristes historias que hace pocos meses asolaron al país y que incluso afectaron de manera fuerte al Poder Judicial. Nosotros teníamos esperanza en un cambio, en un viraje, y al final de cuentas la situación es la misma. Precisamente por esa circunstancia, cuando nosotros presentamos este documento, lo hacemos en varias perspectivas, no solo en el área del delito tradicional, en el convencional, que tiene que ver con homicidios, con robos, con asaltos, sino también en el otro flanco, el que a veces no nos preocupa porque uno tiene una víctima inmediata. Por eso les hablamos de lavado de dinero, y les hablamos del aumento importantísimo que tenemos en las denuncias en ese tema. ¿Por qué? Porque no hay una víctima directa que venga aquí al tribunal a decir que le quitaron dinero o que le asesinaron a un familiar. Ese delito, sin víctima, sin presión, le está haciendo mucho daño al país. Y el tema de corrupción es algo que me parece a mí deberíamos abordar todos mejor.
incluso apoyándonos en la plataforma que representa y significan ustedes como prensa, que son una plataforma importantísima para nosotros poder transmitir preocupaciones. En ese tipo de delitos algo hay que hacer, igual en los temas relacionados con cibercrimen, que apenas se mencionan, y que va a ser el delito del futuro y que puede provocarnos a nosotros dificultades. Si el país no se afirma, si el país no se asienta, si el país no mejora, yo creo que eventualmente vamos a tener problemas en delitos que no son los tradicionales, que de pronto no despiertan tanto interés, pero que sí afectan ostensiblemente la estructura del Estado. Y por eso yo ahora respetuosamente le sugería que valoráramos esas situaciones, porque hay algunos otros aspectos de la realidad criminal del país que valen mucho la pena medir y valen mucho la pena meditar. Don Walter, con ese panorama, ¿qué estrategia, o no sé si usted ha pensado qué va a hacer el OIJ si se cierra la puerta de crear la unidad? ¿Qué van a hacer? Nosotros seguimos trabajando fuerte y duro, con ganas y con empeño. Y yo tengo que hacer un reconocimiento público a las muchachas y muchachos que trabajan con nosotros, que ponen capacidad, inteligencia, empeño, tiempo y dedicación más allá de lo normal para que las investigaciones que nosotros tenemos y que proseguimos tengan un resultado positivo. Y esencialmente es esa energía que tienen los compañeros y compañeras lo que de alguna manera le ayuda al OIJ. Sin embargo, a nosotros nos preocupa que cada año están aumentando entre 4.000 y 5.000 las denuncias que nosotros recibimos, y en casos muy complejos. Por eso ahora también les decía que el tema de seguridad y el tema de tranquilidad y el tema delictivo no puede verse separado de todo el resto de cosas que pasan en el país. Y que nosotros este documento lo hacemos con el ánimo no de publicitar al OIJ, sino con el ánimo de que las conciencias se despierten y valoren lo que está sucediendo, porque si la situación criminal que no, digamos, tiende a decrecer, es bueno para la economía, es bueno para la parte social, es bueno para la educación, pero si no es así, la situación del país es complicada. Y recuerden que los esfuerzos que hace la policía de Costa Rica son muchos, tanto así que a pesar de que nosotros vivimos en una región muy convulsa y muy violenta, todavía aquí se puede vivir y todavía aquí las cosas están relativamente bien, a pesar de que el barrio donde estamos no es el mejor y el más bonito. Y yo reconozco en esto el esfuerzo de muchas personas, y cuando tengo oportunidad lo menciono. En particular, el Ministerio de Seguridad Pública en los últimos meses ha hecho un excelente trabajo. La Policía de Migración ha puesto esfuerzo, la Policía de Tránsito, el ICD nos está apoyando en los proyectos que tenemos. Yo creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo, y ustedes van a ver en el próximo reporte que el 2019, digamos, tiene un panorama más halagüeño. Pero siempre este tipo de cosas hay que irlas revisando, ¿verdad? Es como tener una enfermedad, un cáncer, y usted de pronto decir que ya no le preocupa, ¿verdad? Todos los años, todos los días hay que revisarlo y visualizarlo, a pesar de que ya hay optimismo, a pesar de que hay esperanza y a pesar de que yo tengo fe en que las cosas van a mejorar. Andrés, de Canal 13. No, Walter, ahora que se habla del tema, se me viene también a ese tema la pregunta: ¿quién en particular es quien en este caso está, digamos, poniendo ese alto para la creación de la oficina? Específicamente, ¿quién? Porque la Corte lo aprobó. Son los órganos técnicos del Poder Judicial. Me refiero particularmente al Departamento de Planificación. Nosotros entendemos que hay una restricción presupuestaria, entendemos que el país tiene limitaciones, y entendemos que ante una situación de esas hay que restringir acciones, pero sí nos preocupa que detectamos un problema, detectamos una enfermedad. La misma Corte Plena presentó cuál era la cura o cuál era el proceso de recuperación que podíamos utilizar, y al final de cuentas pues no pudimos adquirirlo, a pesar de que la situación se visualizó y se verificó como difícil. Eso significa que digamos, nosotros vamos a continuar igual, que los muchachos y muchachas están trabajando, claro, firme, duro y directo, pero nosotros esperábamos, digamos, un espaldarazo, un empujón, una ayuda, ¿verdad? Para entender entonces, la Corte Plena aprobó la creación de esta sección en el OIJ y reforzar en la Fiscalía en esa parte,
pero el Departamento de Planificación, que son los que envían el presupuesto, Hacienda, son los que no están tomando una partida para esa creación, ¿es así? El dictamen técnico que ellos emiten es no conceder ninguna plaza adicional a la Fiscalía y al organismo de investigación judicial, una especie de distribución interna, y utilizar unas plazas que con un proyecto que presentamos hace 3 años que eventualmente van a sobrar, eventualmente. Entonces, al final de cuentas, lo que nos quedamos es con un palmo de narices, ¿verdad? Con una respuesta poco asertiva, que me parece a mí no es la mejor en tiempos en los que el tema de corrupción está en la palestra, es importante y además afecta ostensiblemente toda la estructura del Estado. ¿Cuándo sucede eso? ¿La respuesta de planificación? Es relativamente reciente, creo que fue la semana pasada. Que no hay respuesta todavía de la Corte sobre la... No, hay una respuesta fuerte de parte del organismo de investigación judicial. Yo espero que la Fiscalía vaya en la misma línea y también tengo esperanza en que ese dictamen técnico pues pueda cambiarse sobre la base de más conciencia, de mejor entendimiento y de mejor valoración de cuál es el paradigma real que está enfrentando el país. Porque en el tema de corrupción, ahora decía el señor en la explicación que estaba dando, de los casos de corrupción, lo que ha venido sucediendo es que los casos pequeñitos donde se sustraía algo, un dinero de alguna oficina, han ido como disminuyendo. Los casos más grandes son los que han ido creciendo. ¿Qué significa eso para las investigaciones que ustedes hacen? Porque todos tenemos, claro, casos como Cementazo, la trocha y demás, pero ¿qué significan eso que él decía? Los casos pequeños han bajado, pero los casos más complejos y grandes son los que están aumentando. Mira, la realidad criminal, cuando se trata de delitos no convencionales o delitos de cuello blanco, como se manifestó en el documento, implica que las acciones de investigación sean diferentes a las que se utilizan cuando abordamos otro tipo de delincuencia. Más allá de los allanamientos y más allá de la cara visible operativa, hay un proceso de análisis que es muy paciente, muy detallado, muy extendido y muy difícil de alcanzar. Para determinar un movimiento financiero, los compañeros nuestros tienen que hacer peticiones a todo el sistema financiero de si una persona, por ejemplo, tiene cuentas dentro de él. Tienen que pedir lo mismo a las empresas de valores, y a todas las que están reguladas por CONACYF y por las superintendencias, lo que significa que cada una de las entidades nos debe brindar una respuesta y en caso positivo pues darnos los documentos de respaldo. Cada una de esas se le entregan a un grupo de trabajo y eso implica un análisis de meses muy depurado, muy detallado, para nosotros afirmar primero qué se hizo con el dinero. Segundo, quiénes tuvieron posibilidad de distribución. Tercero, cuáles hipótesis podemos eliminar. Cuarto, darles un seguimiento y una trazabilidad absoluta a todos los dólares o a todos los colores que han pasado por las cuentas. Y obviamente esto empatarlo con una visión de delito que lo hacemos en conjunto con la Fiscalía para efectos de que el producto tenga sentido a nivel de juicio. Entonces sí es un trabajo muy detallado. Por ejemplo, cuando hablamos del caso del cemento, estamos hablando de 3 casos diferentes y de muchísimas personas involucradas, tanto físicas como jurídicas, y respecto de cada una de ellas hay que hacer un estudio contable absolutamente preciso, y luego unir los estudios contables y luego extraer conclusiones, que tienen que tener además una cimentación absoluta y total, y eso pues apareja muchos días y muchos meses de trabajo para que cuando vayamos a juicio el trabajo que nosotros hemos desarrollado sirva para algo y sirva para que se aplique la ley, porque no es que el OIJ parte del supuesto de que las personas son culpables. Nosotros revisamos los documentos y emitimos las consideraciones y conclusiones que se esperen en cada uno de los casos. Este tema es difícil y se las trae. Igual cuando hablamos de corrupción, sale el componente de los ciberdelitos o del manejo, digamos, en bases de datos de mucha información, y eso apareja entonces también utilizar el grupo de trabajo especializado que tenemos en eso para que nos aporte insumos y para poderlo cruzar con la parte financiera, con la parte contable, con la parte comercial. Son trabajos realmente muy difíciles y por eso es que cuando hemos tenido por dificultades en la investigación de las causas, nosotros hemos sido muy enfáticos y muy directos en señalar
las consecuencias que puede tener una incorrecta visualización del fenómeno. Don Alex Zelaya. Gracias. Varias preguntas a los caballeros. Don Walter, comenzando por esto último que usted toca. Casi que usted vino aquí, y lo escucho, como a decir que se suplica, ustedes emiten esto, planificación, lo dijo usted, necesita más conciencia. La pregunta aquí es, ustedes tienen esto y en contraposición necesitan por supuesto mayor capacidad de reacción económica, recurso humano, pero hay un bloqueo dentro de la misma entidad, del Poder Judicial, hablándolo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretar que ustedes hagan esto y en la misma entidad no se tiene, dijo usted, más conciencia? Y el país viviendo todo esto, ya lo acaba de decir usted, los casos de mayor envergadura son los que más carcomen a la sociedad costarricense, y sin embargo no hay conciencia. Este documento lo que pretende es poner en la palestra la discusión de muchos temas. Ese, por ejemplo, de corrupción, el que tiene que ver con homicidios, el que tiene que ver con delitos patrimoniales y todos los aspectos que están ahí. Yo les ponía el ejemplo de corrupción porque nosotros tenemos mucho interés en común con la Fiscalía en abordar de manera más eficiente este tipo de manifestaciones criminales. Claro, pero ustedes le dan Y migajas. esto es así porque esta investigación requiere mucho esfuerzo y muchos recursos. Nosotros hacemos planteamientos y las visiones técnicas de pronto no nos complacen. Que estén equivocados o no, eso tendrá que definirlo Corte. Mi percepción como director del OIJ es que los dictámenes técnicos no conciben de manera correcta el fenómeno. Tendrá eso que valorarse luego por parte de Corte una vez que llegue el documento y conozcan nuestra vehemente oposición a las conclusiones técnicas. ¿Qué significa eso? OIJ sostiene y defiende que se necesitan más recursos tanto en Fiscalía como en la Policía Judicial para abordar el fenómeno de corrupción. Planificación señala que no es necesario. Ahora le corresponderá al último órgano, que es la Corte Plena, definir si nosotros estamos equivocados o no estamos equivocados. ¿Bajo qué argumento planificación dice no es necesario? Generalmente lo que hacen ellos son cuantificaciones de datos. Lo que pasa es que la valoración de un dato numérico no necesariamente apareja concepción e idea clara de lo que significa ese dato. Me refiero, por ejemplo, un caso, el del cemento, es un solo caso. Y esa investigación la tiene un compañero o 10 compañeros. Alguien me podría decir, no, mire, es que ustedes son muy deficientes porque en un año ese muchacho solo llevó un caso. Y vea este otro investigador que maneja, por ejemplo, temas de fraude sencillos, pero al final de cuentas es un tema numérico, manejó 60 casos en un año. La diferencia en números no existe, es en la cualidad. Y para nosotros hacer entender a los órganos técnicos esas partes cualitativas es muy difícil. No entienden, por ejemplo, que cuando se hace un allanamiento van 10 compañeros y puede ser que el allanamiento se prolongue durante todo el día. Alguien podría decirme, ese grupo de muchachos en un día solo atendió un caso. ¿Y cuántos eran? 50. Bueno, entonces vamos a la parte cualitativa, que fue lo que se atendió. Bueno, se allanó un banco y estuvieron desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso es lo que significa el número si usted, digamos, lo dimensiona. Y a nosotros nos da la impresión de que los órganos técnicos no entienden, digamos, esas diferencias que van más allá de lo cuantitativo. Por otro lado, bueno, ahora es para don Michael. Hablamos de ella. Sí, señor. La silla caliente, ¿no? Don Michael, usted hablaba acerca de la resiliencia Criminal. Sí, señor. Cómo es que las organizaciones y el crimen mismo va evolucionando y va cambiando. Precisamente en el documento se habla acerca de varias cosas y me llamó mucho la atención sobre específicamente las maras. Y casualmente la semana pasada ingresó un marero a Costa Rica que se detuvo en un búnker
y lo que llamaba la atención es que él tenía un permiso laboral. Para nadie es un secreto que en este momento solicitantes de refugio están participando ya de los permisos, ¿verdad?, directamente por parte de migración. La situación aquí radica en el hecho de que incluso tocaban de que ya hay 3 costarricenses inclusive que pertenecieron o pertenecen a algún tipo de esta organización criminal. ¿Cuál es la contención que se está haciendo en esta situación? Tomando en consideración, primero, de que los números, según evidencio, ya se duplicaron al año pasado, tomando en cuenta que desde el 2005 al 2016 habían 19, en el 2018 son 40, más lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la contención que se está haciendo sobre esa situación? Vamos a ver, la pregunta es bastante amplia y me voy a tomar todo el tiempo para contestársela. Este es un fenómeno que hemos venido estudiando desde hace muchos años. Muchos de estas personas que pertenecen a la MS-13, Barrio 18, o son paisas, y el paisa, entiéndase, sujetos que pertenecieron a una de las 2 agrupaciones y decidieron retirarse, los hemos detectado aquí en el país. De acuerdo a ese análisis de fondo, esa detección ha sido, y haciendo consultas al Centro Antipandillas, que está ubicado en El Salvador, que funciona para toda la región centroamericana, son sujetos que han salido de las agrupaciones criminales y que probablemente van huyendo de los grupos por alguna divergencia. Usted sabe que hay un dicho que dice que el Mara es Mara para siempre. Nadie se puede salir de un grupo, y cuando se sale le dan algo que llaman luz verde, es decir, le dan orden de muerte. De acuerdo a las entrevistas, yo hace algunos años las hacía personalmente, muchos de estos sujetos venían huyendo de esa condición y llegaban aquí y buscaban ayuda de iglesias, por ejemplo, evangélicas. Y entonces en algún momento los encontramos laborando informalmente en algún tipo de lugares. Ciertamente el año 2017 hubo un incremento, que yo creo que en algún momento hasta con usted lo conversé, que era una situación de análisis profundo para evidenciar el por qué esos sujetos estaban acá en el país. ¿Y qué es lo más importante en el fondo de todo esto, señor Méndez? Es si realmente en Costa Rica está el asentamiento claro, evidente y profundo de una clica. ¿Qué es una clica? Es una célula que pertenece a una estructura de este tipo y que se asienta y ya empieza a hacer actividades criminales. Por lo menos yo, y creo que de don Walter tampoco, tenemos noticia de que en el país esté establecida una clica. En algunos de estos sujetos los hemos detectado cometiendo actividades criminales, que no están directamente relacionadas a una estructura criminal, sino cometiendo delitos contra la propiedad o alguna actividad delictiva de supervivencia. Con este tema de los costarricenses, le voy a contar uno que yo conozco muy de cerca, porque también me tocó vivirlo. Este sujeto era un costarricense de la zona sur del país, no había trabajo en aquel momento para él, era una persona que se dedicaba a actividades agrícolas, se fue para los Estados Unidos, empezó a trabajar ilegalmente, empezó a trabajar en actividades de lavar platos, cuestiones de este tipo, y la persona de un pronto a otro se vio en condiciones de miseria porque no tenían que trabajar y que comer. Unos tipos que conoció centroamericanos lo invitaron a quedarse en un apartamento y le dijeron que para poder subsistir él tenía que trabajar en el grupo, y terminó traficando armas. Lo detuvo el FBI, cumplió una condena de 4 años, y luego de que terminó la condena nos lo pusieron aquí en el aeropuerto Juan Santamaría, y es costarricense, y él ya venía con sus marcas de MS-13 y que era el grupo. Es un tipo que evidentemente es costarricense y al cual se le dio seguimiento, supongo que OIJ todavía lo hace porque esa era mi área, ya no estoy en ello por supuesto. Se le ha dado un seguimiento cercano de parte de la unidad de inteligencia para evitar de que se conformara una clica, y bueno, el sujeto hasta la última noticia que tengo no conformó, no estableció una clica. Yo no puedo decir en ninguna manera que esto no pueda ocurrir en el futuro. Lo que les puedo decir es que hasta donde yo tengo noticia, y tal vez don Walter si tiene alguna nueva no la podría decir, creo que no, que se dé el establecimiento de un grupo de estos. Muchos de estos sujetos han sido deportados. Ustedes vieron los números, ahí están en el mismo estudio, ustedes los tienen por ahí. Hay creo que 34 deportaciones según lo que vi. Yo tuve acceso al documento igual que ustedes hoy. Una cantidad de deportaciones, hay gente detenida. Hubo uno que yo detuve personalmente que hace muchos años cometió un secuestro que estaba establecido en la zona sur del país, un sujeto de apellido Paz, y lo detuvimos por secuestro, y él realmente, el estudio que hicimos, trabajaba con su esposa, su hermana y él, se dedicaban a actividades de hormigueo. Del caso que usted me menciona ahora, don señor Méndez, no lo conozco al detalle, evidentemente, si fue ayer no lo conozco. ¿Cuál es la...?
La semana pasada, no lo conozco, igual lo podríamos revisar sin ningún problema. El país debe realizar una labor de contención, efectivamente. Ustedes saben que en la frontera norte tenemos 300 kilómetros de frontera. Evidentemente la policía, la fuerza pública de fronteras o migración no podrían tener un policía en cada metro, y tenemos una frontera complicada, difícil. Podrían ingresar estos sujetos. Hemos expulsado incluso hasta 2 veces al mismo sujeto. Ya tendría yo, para contestarle a la otra parte, ver por qué tiene un permiso de trabajo. En buena teoría, con el tema sobre todo de los nicaragüenses, porque hay algunos que son nicaragüenses, ¿verdad? Se establece un procedimiento que yo sé que usted lo conoce muy bien, de cuando una persona pide refugio, que luego de la solicitud de refugio, si mal no recuerdo, son 3 meses, por las convenciones, acuerdos y tratados internacionales que ha firmado Costa Rica, se les da el permiso. No sé si este es el caso, pero como le digo, podríamos revisarlo, no lo conozco total y absolutamente al detalle. Y nada más, por último, resulta ser que en la parte semi-institucional estaba viendo que hay un descenso. Sí, está nervioso, sí. Sí, perdón, Méndez, disculpe. Estaba viendo que hay un descenso. Sin embargo, pregunto, ese descenso más bien no significa esas personas que precisamente han participado del sistema semi-institucional, en los cuales han perdido el beneficio porque han sido detenidos cometiendo algún delito, que ha sido la tónica en los últimos. Te voy a dar mi interpretación, porque evidentemente no es mi tema, pero con mucho gusto te lo respondo, porque yo hice una interpretación del cuadro ahora, y yo he dicho que los resultados positivos que hemos tenido, que me gustaría mucho que ustedes los reconocieran, no son del Ministerio de Seguridad Pública, son del OIJ, son del ICD, son de Justicia, son de la Fiscalía, son de los jueces, que aunque son pequeños, son importantes. Cuando usted hace una correlación entre todas esas circunstancias, que OIJ ha resuelto casos de investigación más elaborados, que junto con PCS desarticularon 54 estructuras medias, que hay una política que tiene que ver con el tema de drogas, que hacemos prevención de los megaoperativos en la calle, y usted correlaciona también ese dato, donde en el 2017, según veo aquí a distancia, fueron 1.600, y el año pasado fueron 828, significa que el tema de los régimen semi-institucional ha bajado importantemente. Creo que es una disminución de un 100%, me parece. Ha bajado importantemente. Todos esos factores, siendo muy sincero y honesto, han ayudado en gran manera a las reducciones que tenemos, por ejemplo, en homicidios, por ejemplo, en robo de vehículos, del año 19 me refiero, y hasta este momento. En robo de vehículos, en asaltos, etcétera. Tenemos una baja en delitos contra la propiedad en los indexados de un 8% y un 20% en homicidios. A mí me parece, Méndez, que eso tiene una relación. Me parece, habría que hacer un estudio más profundo. Ayer yo me reuní con doña Marcia González ante una preocupación de ella, porque este momento es el momento del país cuando más privados de libertad existen. Hay 16.000 privados de libertad, con las consecuencias, ahora sí, desde el otro lado, que eso podría tener. Pero bueno, yo como policía le puedo decir que en el tema de este dato, viéndolo así sin análisis, me parece que ha ayudado tremendamente, importante, y que tiene una correlación a propósito del titular aquí, del caballero del CR hoy, podría tener una correlación en esa línea. Recuerden que este es un estudio de 5 años, ¿verdad? Aunque ahora hablamos de nuevas modalidades y de resiliencia criminal, el tema del gota a gota, yo lo he hablado con ustedes. El tema del robo de combustible, que es un tema que complicado, también lo he conversado con ustedes, y estoy seguro que con don Walter lo habrán hablado también. Entonces son situaciones que van evolucionando y que tenemos que buscar las estrategias. Hay una frase que pusieron los compañeros, por ahí la leí, que dice, me llamó la atención, nunca la había escuchado, de Becker, creo que es que se llama, que dice que la criminalidad es como parte de la sociedad. Doggen, es parte de la sociedad, y usted dice, bueno, ¿cuál sociedad elimina totalmente su criminalidad? Y yo creo que ninguna, pero creo que todos estamos haciendo un esfuerzo importante. Esperemos que Dios nos ayude y que las cosas salgan bien por el país, porque el país lo necesita. Tenemos carencias ustedes le preguntaban ampliamente a don Walter sobre ese tipo, yo también, pero también conozco la realidad económica del país igual que ustedes, y entonces es como buscar un balance entre lo que tengo, con lo que tengo, tratar de hacer lo mejor que yo puedo, aunque tengo claro que ocupo cosas. No sé si te respondí, Méndez. Bueno, mucho gusto. Sí. Quería una respuesta suya sobre, está viendo acá, igual como usted dice, hasta ahora
Estamos, sí. Entre algunos de los delitos, por ejemplo, asaltos, robos de vehículos, Sí. asaltos a turistas son los que aquí manifiestan que hay crecimiento. Sí. Pero hay disminución en hurtos, en robos y asaltos en viviendas. Sí. ¿Qué análisis, obviamente, con lo que apenas está viendo y demás, hace Sí. usted como ministro de Seguridad? Vea, yo de repente, cuando uno está en estas posiciones, que dicho sea de paso, no son nada fáciles, uno trata de exaltar los resultados positivos y sin ignorar los negativos en ninguna manera. Yo veo aquí que aunque los delitos en contra de turistas subió un poco, es de atención, lo cierto es que hay un dato que yo no conocía que me resulta tremendamente interesante, que un 0.05 de los turistas que ingresan al país son víctimas de delitos, que quisiéramos que fuera 0.000, pero bueno, es un dato que hay que trabajarlo, no hay que descuidarnos, hemos buscado estrategias, hemos hecho lo que ya denominamos megaturísticos. Ustedes si fueron a pasear en Semana Santa probablemente vieron mucha policía en las zonas turísticas, hasta nos decían que estábamos excediéndonos en la cantidad y que asustábamos a los turistas. Pero bueno, son parte de las estrategias desde este ámbito que nosotros podríamos hacer. Eso quiero decírselo a raíz de lo que usted me dice y lo otro. Los delitos indexados, que son los delitos contra la propiedad de mayor importancia, hurtos, robos, asaltos, robo y asalto a vivienda, robo de edificaciones, etcétera. Nosotros hemos venido priorizando el tema de asaltos. Como usted puede ver, en el año 2018 subió un poquito. Nosotros lo hemos venido priorizando y en este momento lo hemos bajado. El tema de los hurtos, que es uno de los más voluminosos, es uno que también se ha venido trabajando, sobre todo en el tema de prevención, decirle a la gente, mire, no, si usted va a ir a la playa, por ejemplo, a propósito de turismo, y se va a meter a nadar, no deje el celular y sus cositas en la arena, ¿verdad? O si usted va a una discoteca a bailar, el celular no lo deje en la mesa, porque eso son muchas de las cosas que abultan eso en gran manera. El tema del robo de vehículos, que sí preocupa muchísimo, y el tema de asaltos, pues ya sí es prevención, presencia policial ahí en la calle, que la gente vea a la policía, que evite que se den ese tipo de eventos, y pues el análisis que yo hago es que eso ha venido ascendentemente, y tenemos una pequeñita disminución, pero disminución que se está dando. Vamos a hacer todo lo posible, a seguir luchando, creo que todos, y esto es una consigna de todos, nos reunimos de cuando en cuando para conversarlo, seguir con esa tendencia y mejorar la seguridad del país. Don Michael, ¿usted cree que se hizo conciencia o se está haciendo mucha conciencia en el tema de las viviendas, de las recomendaciones, prevenciones que ustedes hacen? Porque es claro que la fuerza pública no puede tener un policía a la par de cada casa, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de los vehículos no está haciendo la misma conciencia de las personas. Yo creo que hay varios factores que influyen. Ciertamente sabemos que es un país que, aunque cuando comparamos los números nuestros con otros países de la región, son bajos, lo cierto es que debemos comparar Costa Rica con Costa Rica, ¿verdad? Y cuando comparamos Costa Rica con Costa Rica, pues ahí si vemos los 5 años ha habido una evolución. Ciertamente hay una conciencia de parte del ciudadano, ciertamente hay tecnología ahora que ayuda y facilita mucho. El hecho de que ahora se vean tantos videos en las redes sociales de OIJ o en los medios que ustedes publican, que causa alarma en la población, lo cierto es que eso ocurre y que ayuda a resolver casos y que ayuda también a que las personas hagan conciencia y, por ejemplo, no dejen su carro aparcado afuera de un bar o o en la orilla de un parque. Es mejor guardarlo en un parqueo, por ejemplo, o usar tecnología como el GPS o otro tipo de circunstancias, o la casa. Si me voy a ir para la playa una semana, no publico en el Facebook que estoy en la playa, ¿verdad? Mejor no digo nada, o le digo a la vecina de la parque si me le puede echar un ojito de cuando en cuando. Cosas como esas que parecen folclóricas, son la realidad de lo que pueden ayudar a evitar, y creo que el costarricense en alguna manera va estableciendo conciencia, y también se realizan campañas desde los cuerpos policiales para evitar que los costarricenses sean víctimas de delitos. Mucho gusto. Diego, multimedia. Sí, bueno, primero para abarcar un tema con don Walter. Con Walter, cambiamos. Don Walter, me llama poderosamente la atención el tema de las denuncias por asalto. Casi en los 2000 desde todo el inicio del condado. Walter, me gustaría conocer, ustedes hablan de que la mayor cantidad de denuncias se han dado en San José. ¿Se podría considerar entonces a San José como una ciudad más peligrosa que las demás, o que se reporten denuncias no significa que solamente en San José se den las incidencias, ¿verdad? Porque a veces puede generar esta confusión el dato, ¿verdad?
si la gente lo lee de primera entrada, muy probablemente va a decir, no, es que si se da más denuncias en la ONCE, eso nos podría aclarar de manera muy concisa que también el tema de las denuncias no tiene correlación también con el tema de cuál ciudad es más peligrosa que otra, ¿verdad? El dato significa la cantidad de denuncias que se reciben por un área geográfica determinada o por división política. No incluye componente poblacional y no incluye tampoco componentes como cantidad de negocios o objetivos que son o que seducen y provocan asalto. ¿Eso qué significa? Que sí, San José tiene más denuncias, que San José tiene más incidencia y que San José como cantón central es el que presenta mayor problemática, pero también San José es el que tiene más población, es el que tiene más concentración de negocios o locales y también es el lugar donde se realizan más actividades comerciales. Por eso no podríamos nosotros decir así como que San José sea una ciudad violenta, una ciudad peligrosa, porque hay otras variables que habría que tomar en cuenta. Y bueno, otra cosa con respecto a este tema, ¿por qué se han hecho esfuerzos de vigilancia de parte de todos los cuerpos? Se han hecho esfuerzos, pero estas denuncias siguen en aumento. El componente de denuncias siempre va a existir, no hay sociedades sin delito. Nosotros a nivel de OIJ la función nuestra es identificar personas, identificar grupos que cometen asaltos para trasladarlos lo más pronto posible y con la mayor cantidad de pruebas al Ministerio Público para que la ley se aplique. Por el otro flanco, Seguridad Pública incrementa la vigilancia en actividades preventivas y hay otras acciones del Estado dirigidas a evitar que sucedan este tipo de delitos. Sin embargo, siempre va a haber una cantidad que está representada por las personas que toman la determinación de vivir al margen de la ley y que tomaron además la decisión de recurrir al asalto como un medio para obtener ingresos. Eso es sumamente difícil de controlar prácticamente en todo el mundo. Walter, por el tema de los maras también. Hay un factor ahí importante que me parece a mí también, porque no estamos viendo datos muy recientes, pero la política restrictiva en manejo de armas de fuego va a tener una incidencia importante. Y me parece a mí que va a ser positivo, porque cuando hablamos de asalto, hablamos adicionalmente de uso de armas de fuego, que es una herramienta que potencia el riesgo y que puede afectar la vida de las personas. Ha habido también una política de OIJ secundada y fortalecida mucho por Seguridad Pública en el tema de extraer y sacar de circulación armas prohibidas o armas ilegalmente portadas que puede tener, digamos, un beneficio en cuanto a este tema. Si a eso sumamos que ayer se firmó una modificación a la ley de armas que aumenta las penas y que hace más riesgoso la aportación en condiciones ilegítimas, me parece a mí que en unos meses podríamos ver resultados mejores. Walter, y con otro tema, el tema de las maras, ¿ustedes tienen vigilados o tienen registrados a las personas que en este momento se quedaron en el país y pertenecen a estos grupos? Nosotros tenemos labores de investigación en general. El tema maras nos preocupa porque puede ser un detonante de violencia, puede ser un detonante de criminalidad organizada, y el OIJ pues realiza actividades no de prevención, sino de inteligencia, ubicación y control, muy de cerca con la Policía de Migración y con el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces están vigilados. No concretamente vigilados, porque nosotros solo investigamos delitos. Tratamos de tener algún tipo de control más en relación con la Policía de Migración, que tiene otro sesgo jurídico, que tiene potestades diferentes al organismo de investigación judicial y que nos sirven a nosotros como fuente de conocimiento. Muchas gracias, don Walter. Una última pregunta, ¿se la puedo hacer a Michael rapidísimo? Sí, claro. Sí. Dígame, caballero. Don Michael, me gustaría consultarle por qué considera usted que Costa Rica resultaría un país atractivo para estos. Usted ya nos habló del tema, el compañero de Extra, ¿verdad? Nos habló del tema de que muchos están escapando. ¿Hay alguna otra razón que podría resultar Costa Rica atractivo para los maras? Yo espero que Costa Rica no sea atractivo para los maras. Cuando hablamos de 40 maras, que suena mucho para nuestra realidad. Suena mucho porque si lo vemos con los datos. Claro, si usted por ejemplo compara esos fenómenos migratorios de hordas criminales hacia países inclusive europeos, usted sabe que hay presencia de las maras en Australia, en España,
en casi la mayoría de los Estados Unidos, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y algunos países del Caribe. Cuando usted compara esos números con Costa Rica, de 40 son pocos, pero para mí no son pocos, para mí son muchos y espero que para ustedes lo sean, porque eso significa que nos ponen expectativa, nos ponen alarma y tomamos medidas y estamos todos al pendiente de este tipo de circunstancias. Lo cierto es que yo espero que no sea atractivo, espero que esos números sean realmente los que están aquí, de repente no tengamos una cifra negra, que podría existir, no le digo que no, pero espero que Costa Rica no sea en ninguna manera atractivo para este tipo de estructuras criminales, sobre todo para que se asienten. Ahora lo que le decía a propósito de la pregunta del señor Méndez, yo no tengo noticia en este momento, no digo que no pueda ocurrir mañana y quiero ser enfático en eso, de que se dé el establecimiento de una estructura como tal de ese grupo en el país, una clica. No tengo esa noticia y espero no tenerla nunca. Y si en algún momento ocurre, pues ya tendremos que tomar todas las acciones necesarias. Tenemos la presencia de sujetos que han pertenecido a estos grupos. Cada vez que se detecta, se hace esas consultas. Bueno, algunos han tenido perfiles bajísimos, algunos los encasillamos dentro del MARA porque tienen los tatuajes identificativos, pero cuando los consultamos no aparecen. Algunos los consultamos, aparecen y tienen órdenes de captura en sus países de origen, como ya se han hecho algunas deportaciones. Entonces, todo ese tipo de circunstancias tenemos que irlas viendo y valorando, pero no podríamos decirle ahorita a la sociedad costarricense que las maras están asentadas en Costa Rica. No podríamos decir eso en ninguna manera, que ha habido presencia, sí. Y yo creo que en esto tiene que ver un poco, se los digo con prudencia y lo siguiente, un poco de sentido en relación a los datos que tenemos, porque si dijéramos algo en esa línea, pues podría ser alarmante. Sí han venido, pero no tenemos noticia, repito, del asentamiento del grupo acá. No sé si le contesté. Está bien. Terminamos con la consulta de ¿Para quién? Ustedes dos y una para don Guillermo. Sí. Nomás con todo este panorama y ahora ustedes hablan de los factores, multifactores que provocan el crimen. ¿Le preocupa que la tasa de desempleo que tiene el país ahorita se puede correlacionar con más criminalidad? Ciertamente uno de esos factores podría serlo, pero también podría ser tener una mejor educación, podría ser tener una cultura más desarrollada, podría ser tener más recursos en los cuerpos policiales, podrían ser muchos factores. Indudablemente ese es uno de muchos. Hay zonas a las que debemos ponerles atención, inclusive en algunas conversaciones que he tenido con don Walter, zonas donde para mejorar la calidad mejorar más bien la seguridad de esas zonas, ayudaría mucho el tener más fuentes de empleo, una mejor educación para las personas, hacer actividades culturales, deportivas. Yo creo que ese tema en particular lo he hablado con usted y lo he hablado con el caballero, y yo insisto mucho en eso. Los países que han logrado mejorar sus condiciones de seguridad lo han hecho de esa forma, pero yo, Michael Soto, soy ministro de Seguridad y lo que nos toca es la seguridad pura y dura, es decir, generar presencia policial en la calle, investigación criminal, programas de prevención, pero este otro tipo de circunstancias es un tema más amplio que debe abarcar todo el Estado. Y no sé, don Walter. No. Cambio silla. Ahí. Sí. Bueno, ya no es solo de aquí. Sí. ¿Qué conclusión llega el ICD con los programas que desarrolla luego de ver el panorama que nos presentan el día de hoy? ¿Cambia algo en las estrategias? ¿Le sorprendió algo? Bueno, el trabajo que ha hecho el organismo de investigación judicial